para entregar una parte de todo ese trabajo que tenemos. El colectivo colegiado migrante binacional está teniendo presencia prácticamente en todos los estados de la Unión Americana, con la finalidad, y les hemos hecho ese mensaje: no tenemos prisa de entregar una agenda al vapor. Tenemos que entregar una agenda muy incluyente, muy integral, con visión de futuro, porque bueno, los problemas inmediatos como que nos ganan. Y por el otro lado, hay grupos, hay organizaciones, hay gentes que el movimiento migrante lo utilizan para empoderarse, para una serie de cosas. Pues que bueno, todo eso se tiene que ir metiendo al sedacito y se tiene que resolver. Entonces, yo acabo de entregar un documento, a la oficina de nuestro virtual presidente, pidiéndole de favor que no deje que los migrantes nos dividamos, que sea él quien permita, quien efectivamente todos con la calma del mundo podamos hacer esa agenda, porque es trascendental para todos. Y ahí estamos proponiendo que para evitar choques entre las diferentes organizaciones allá, el interlocutor de esas actividades sea el padre Solalinde y sea el senador Cristóbal Arias Cerezo. ¿Y por qué Cristóbal Arias? Porque habemos 4,5 millones de michoacanos en Estados Unidos. Hay 4 millones de michoacanos en Michoacán. Por esas dos razones, consideramos que para evitar choques y divisiones, el padre Solalinde y Cristóbal Arias sean los interlocutores al final de toda esta agenda en general. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Hay dos pronunciamientos más, José Antonio y Jesús Guevara. Les voy diciendo en qué momento, ¿no? ¿Qué sigue ahorita? Hay bastante gente que quiere seguir platicando. Yo creo que es un buen momento para escucharnos. La otra cosa que también escuchamos tanto de Jesús como de Bernice como del compa es el qué sigue, ¿no? Y un tema que yo creo que estamos muy abiertos, como dijimos al principio, es no hay prisa, podemos detenernos, escuchar las metodologías, las adecuaciones, cómo fortalecemos, cómo mejoramos. Esto, obviamente, la intención es que no es un esfuerzo único, sino más bien desde aquí también para allá, cómo nos sumamos y qué más sigue, ¿no? Entonces, falta una mesa, que es la mesa 7, y después abrimos otra vez la palabra en la segunda ronda. La de reglamentos de legislación. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Aguilar y soy del albergue Hermanos en mi Familia. Me toca hablar de reglamentación y legislación. La atención al fenómeno migratorio desde la agenda legislativa tiene una alta implicación en los resultados que se pretenden lograr para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en México, así como de los mexicanos en el exterior. Identificamos los siguientes puntos de la agenda legislativa pendientes de resolver en materia de migración. 1. Proyecto de ley para la protección de los mexicanos migrantes y sus familiares. 2. Atender a las entidades con mayores índices de expulsión de migrantes. 3. Garantizar la educación de los menores sin importar su situación migratoria. 4. Garantizar y proteger los derechos humanos de los migrantes. Para ello, proponen facultar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos e impulsar la observancia de los derechos humanos de migrantes de origen, tránsito, destino y retorno que se encuentren en territorio nacional. Siguiente, garantizar y fortalecer los derechos de los refugiados. Otro es expedir la ley para la atención y protección de mexicanos en el exterior y retorno ordenado y favorable. Siguiente es expedir la ley que establece las bases para el desarrollo de la política exterior del Estado mexicano. El siguiente, garantizar los derechos de los migrantes mexicanos en situación de retorno y repatriados. Garantizar mayores recursos para la ejecución de la política migratoria. Se debe incorporar al Instituto Nacional de Migración como beneficiario de recursos obtenidos
por la figura de extinción de dominio, fortalecer las gestiones de representación y defensa de personas migrantes, garantizar la protección de los derechos de los mexicanos residentes en el extranjero, mejorar las condiciones de trabajadores que prestan sus servicios en el extranjero y garantizar el bienestar de menores migrantes no acompañados. Dentro de todas las propuestas que fueron entregadas, las principales hablan: se debe fortalecer el respeto de los derechos humanos y dotar de lo necesario para el desarrollo pleno de las personas que decidan migrar por México y de los mexicanos en el extranjero. 1. La creación del Instituto Mexicano de Extranjería y Fronteras en sustitución del Instituto Nacional de Migración. 2. La reestructuración de las dependencias encargadas de políticas migratorias de extranjería. 3. Reformas a la Ley de Migración y Revisión y cambios en su reglamento. Reforma al artículo 18 de la Ley Federal de Derechos y realizar diversas reformas a la Ley de Migración. 4. Fortalecer el diálogo con el Parlamento Centroamericano y otras dependencias para crear una agenda migratoria conjunta. Y 5. Una ley especializada para mexicanos en el exterior, en retorno y familias en sus comunidades de origen. Una moción de orden primero, por favor. Me dicen que no podemos tener vasos ni agua en esta sala. Entonces, los que tenemos vasos, por favor, lo tenemos que sacar para poder continuar, porque si no, no nos van a prestar la sala. Entonces, tomamos un minuto para sacar nuestros vasos. Muchísimas gracias a todas y todos. ¿Hay alguna pregunta sobre comentarios sobre esta mesa 7? Hay 2 preguntas. Puntualizar, reforzar sobre la próxima agenda legislativa se incluye a la 6ª circunscripción. Son derechos constitucionales que tenemos los mexicanos en el exterior. No es una dádiva, no es un favor, es un derecho constitucional. Sabemos que es difícil, sabemos que se tiene que forjar, se tiene que crear. Gerardo Unzueta, que fue uno de los pioneros para la creación de la 6ª circunscripción, ya no alcanzó a verla, pero nosotros tenemos la obligación de seguir insistiendo que tengamos la 6ª circunscripción para poder ejercer plenamente nuestros derechos, al igual que el voto de los mexicanos en el exterior, que ya falta poquito para tener nuestros derechos plenos constitucionales, el de votar y ser votados. Gracias. Bueno, primero que nada una cuestión de orden. Yo sugiero que el nombre de este capítulo se llame primero legislación y luego reglamentación, primero la ley y luego su reglamento. Una cuestión hermenéutica. Segundo, insistir en que nuestra ley tiene que ser, nuestra nueva ley que debe de hacerse en la materia, tiene que ser una ley marco, tiene que ser una ley general, no una ley que ponga más énfasis en la parte federal y que significa mayor control de seguridad nacional, sino una ley marco que precisamente confluya todos estos aspectos que aquí se han estado señalando de un tema tan multifactorial y en consecuencia que necesita una ley de esta naturaleza. Y ley que, por cierto, debe rescatar lo que había en la anterior Ley General de Población, por ejemplo, un capítulo sobre la familia. Pareciera que en el tema de la migración la familia no cuenta y es muy importante el tejido social. En ese orden de ideas también se necesita una adecuación de esta nueva legislación a los estándares tanto nacionales como internacionales y protocolos para efectos de tener indicadores y tener índices que nos permitan evaluar y medir mensurablemente lo que se está haciendo. Asimismo, una visión de la ley, no solo de derechos humanos, que es el tema, y obviamente de los especialistas, que es un derecho que está en constante construcción.
Y siendo congruente con el planteamiento inicial cuando hablamos de políticas públicas, de que debemos tener una visión integral de la movilidad humana, necesitamos también hablar de los derechos colectivos de los pueblos que se encuentran en un estatuto internacional llamada Declaración de Argel de 1976, que nos hablan de los derechos culturales, ambientales, económicos, etcétera, etcétera. Finalmente también tenemos que darle un enfoque pro homine y de no discriminación a la actividad legislativa y hacer prevalecer la vigencia del Estado de Derecho, pero no solamente ya con el control de legalidad que ya lo tenemos del Constituyente 17, sino enfatizar el control de convencionalidad que nos ponen los tratados internacionales como obligatorios de su observancia. Sí, bueno, yo como propuesta quisiera que se incluyera que el Congreso genere una bolsa que dé recursos a las casas de migrantes, una bolsa similar a la que tienen los refugios para las mujeres que sufren de violencia, de tal manera que las casas de migrantes puedan acceder a recursos, de recursos oficiales para la profesionalización de los servicios que se están dando y para un mejor acondicionamiento de las casas de migrantes. Rápido, repito mi propuesta. Si notamos, cada uno de los temas que se han tratado aquí ya tienen una dotación de norma, de reglamento, y hay una libre interpretación. Tenemos un grave problema que en México y en el mundo el Estado dosifica la operatividad de la política pública para conceder o no derechos al migrante. En nuestra Constitución se invoca, pero no se precisa la elegibilidad del migrante para la política pública. Hay libre interpretación. En ese sentido, la propuesta que estoy haciendo es dotemos de una raíz interpretativa, diciendo que el migrante no es objeto de libre interpretación de la política pública, sino sujeto elegible de la política pública, no objeto. Si lo enunciamos, todas las demás leyes que ya están en operación podrán ser operadas, perdón por la expresión, puedan ser operadas más eficientemente. Tenemos un problema, reitero, que se dosifica la operatividad de las normas para conceder cada vez menos derechos a las personas o posponer su integración como ciudadanos. Alerto sobre esto porque creo que es una base para prácticamente toda la política pública. Ya tenemos el enramaje, nos falta la raíz. Interpretemos claramente al migrante como elegible de la política pública. Hola, buenas tardes. Otra vez Claudia León, Servicio de Consulta a Migrantes y Refugiados. En el tema de legislación me llama la atención que lo que se comparte es sobre todo enfocado a población mexicana en el exterior y me preocupa mucho que en términos legislativos estemos como dejando un poquito más invisibilizado a lo que es la misma ley de migración en México y toda la política que se ejecuta desde la persecución, detención, privación de libertad y deportación, principalmente de personas extranjeras en el país, centroamericanas y también extracontinentales, en situación irregular, incluso de personas que son candidatas a solicitar asilo. Entonces creo que es algo a lo que se le tiene que prestar atención, porque incluso en la misma ley de migración se legitima operativos migratorios o incluso la detención migratoria y no se le llama como tal detención migratoria, ¿no? El Instituto Nacional de Migración lo llama aseguramiento. Y creo que es algo importante ir viendo estas cuestiones de eufemismos, ir viendo qué es lo que se contiene en la ley que legitima estas persecuciones a migrantes, ¿no? Como los operativos migratorios. Y era lo que yo mencionaba anteriormente y que secundo el pronunciamiento del COMPA, del cual también el SJM, SJR es parte, que hay que apostarle a lo estructural. Yo creo que este gobierno nos permite justo pensar en un cambio estructural y tenemos que partir del no dar por hecho que el Instituto Nacional de Migración tenga que seguir funcionando como tal, ni tampoco las leyes como están. Creo que hay que cambiarlas y que sí se tiene un papel y una deuda muy grande con el pueblo centroamericano en este aspecto. Y también seguir insistiendo en la armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la de migración que quedó congelada
en la Cámara de Diputados, y también es urgente que México no siga reproduciendo esas mismas prácticas que condenamos en Estados Unidos, ¿no? De los niños enjaulados, pues también las estaciones migratorias tienen esas mismas situaciones súper precarias. Y era lo que iba, apostarle a lo estructural. Entonces ya no el tema es si estaciones migratorias sí o no, el tema es si la detención migratoria sí o no, y yo esperaría que este gobierno nos apoye como para ir radicando eso. Gracias. Buenas tardes, soy Agustín Figueroa, vengo de Chiapas, de la Fundación México Presente, exmigrante en Canadá por 15 años y representante del Consejo de Comunidades Hispanas en Estados Unidos, en México. Yo quisiera concentrarme básicamente en la propuesta respecto al Parlamento Centroamericano y la participación. En ese punto me parece muy importante que, siendo un tema de carácter federal, bueno, sí pueda incluirse, pero también incluir a los estados como observadores, como en el caso de Chiapas, del cual me tocó a mí ser parte de la negociación para que fuera incluido el estado de Chiapas a través de la figura del Congreso del Estado, para que entrara como observador al Parlamento Centroamericano, porque ese es un tema de carácter regional. Y la experiencia que hemos tenido en la frontera con Guatemala y países centroamericanos es precisamente que una frontera en el sur tiene que ser ejemplo de buenas conductas y ordenamiento regulatorio, sin que eso signifique levantar muros y mucho menos criminalizar la migración. Sin duda yo creo que ahí hay un tema muy interesante de trabajo con el Parlamento y los países que integran el Parlamento Centroamericano, que vale mucho la pena profundizar con la corresponsabilidad necesaria para que esos países, porque sí tienen y están colaborando ampliamente ya con otros actores políticos. Creo que México, en este caso la frontera sur, debe reforzar ese papel. Es muy importante para enviar el mensaje correcto de lo que queremos en la frontera. Gracias. Muchísimas gracias. Abrimos 3 espacios para temas que no se han mencionado y abrimos la segunda ronda. Además de participar en el COMPAD, soy especialista en fronteras geopolíticas en el mundo, y justo recuperando la última participación de nuestro compañero, en la carta que manda AMLO a Trump, dice que va a abrir o que va a posibilitar una zona fronteriza libre en el norte, pero no se refiere al sur. Lo que ha quedado pendiente, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo de 2013-2018, es el tratamiento de las fronteras. Este tratamiento se dio con el Plan Frontera Sur o el Programa Frontera Sur en 2014, de una forma como se ha venido dando en la Unión Europea, es decir, externalizar la frontera norte de México y bajarla al sur de México. Me preocupa que no esté presente el tratamiento de las fronteras en particular en este trabajo. En ninguna mesa se ha presentado un planteamiento formal de cómo vamos a abordar el trabajo de las, si lo queremos llamar zona fronteriza libre, yo lo he denominado zonas de convivencia fronteriza, muchas de las cuales están en limbo administrativo. Pensemos en el bordo de Tijuana, los picaderos de Tijuana, de los migrantes deportados, nadie se hace cargo de ellos. Pensemos en el sur, tampoco hay migrantes que nadie los pela. Entonces hay que atender el problema de las zonas de convivencia fronteriza en limbo administrativo, que en Europa las conocemos muy bien, que es el mar Mediterráneo, donde se mueren todos. Pero nosotros, si asumimos que México es una frontera vertical, ¿dónde están las zonas de convivencia fronteriza en limbo administrativo? Eso no está presente en este texto, y me llama particularmente la atención, repito, que solo se piensa en una zona fronteriza libre en el norte de México y no en el sur de Estados Unidos. Si vamos a atender el problema del fenómeno migratorio, tenemos que atender también el problema del fenómeno fronterizo, y tenemos que hablar de una política fronteriza no binacional, no transnacional, sino a partir de lo que es el corredor de este país, un corredor que todos sabemos, que hay especialistas, gente que trabaja, un corredor de la muerte de los migrantes en tránsito. Pero la propuesta sería que el tema. Hay que hacer una política fronteriza en alusión a la zona fronteriza libre que hace AMLO en la carta de Trump.
De temas nuevos tenemos a Irazú, Gina, Taurino, Agustín, Marco, Carlos. Terminamos y vamos a dar ronda en la siguiente. Hola, muy buenas tardes. Soy Irazú Gómez de Sin Fronteras, una organización que también pertenece al colectivo Infompa. Y para nosotros es muy importante compartir que lo que vemos que tiene que tener el sustento de todo ese trabajo es pensar en qué queremos de la política migratoria. Y ahora tenemos esa oportunidad de repensarlo. Hemos vivido mucho tiempo bajo un proceso de una política migratoria con base, o más bien en el tema de seguridad, y ahora tendremos que pensar cómo queremos hacer esa política migratoria. Si queremos hacerla, como bien lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, en un tema de desarrollo, de desarrollar las comunidades, de desarrollar la región de Centroamérica, hacia dónde tendría que ir caminando. Entonces creemos que ese tendría que ser uno de los paraguas de la discusión que se tendrían que estar incluyendo en estas mesas, porque de ahí partiría toda la empascada de cómo queremos institucionalmente, ¿no? Si va a existir la Comar del Instituto, cómo se plantea la nueva subsecretaría de Migración, Derechos Humanos. O sea, creo que este planteamiento eje fundamental creo que es el que le falta de partida para que de ahí podamos pensar en qué política migratoria queremos. Y queremos también que otra de parte muy importante que garantizará la participación de sociedad civil son una Contraloría General, es decir, que esté una Contraloría Federal que pueda apoyar el trabajo y hacer subsecuente de todo lo que se plantea en el gobierno y que pueda apoyar y pueda ir viendo el cumplimiento de todo lo que se ha hecho bajo estándares en lo que tendría que ser una política en derechos humanos. Entonces creo que esas dos las propondremos como nuevas propuestas. Padre, compañeros, Georgiana Martínez Garnero, rato lo mencioné, soy presidenta y fundadora de la organización Jóvenes por México, creada en España en un principio hace 10 años y ahora también estamos en México. Soy realmente la voz de mis compatriotas mexicanos en Europa. Relacionado a lo que comentaba mi compañero Jesús, realmente de la organización, nosotros creamos hace 3 años, y ahí va la propuesta, la Federación de Organizaciones Mexicanas en Europa. Somos más de 50, tenemos un congreso anual al cual yo los someto a consideración de todos ustedes, me propongo como vínculo y propongo a ustedes que sean el vínculo directo con estas organizaciones, esta federación, que son extremadamente exitosas y además que son la voz integradora de todos los mexicanos en Europa. Aparte de esto, también quiero hacer una propuesta relacionada al IME, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sé que se habla del Instituto Migratorio, pero creo que también el IME debe refundarse. Y los mexicanos en Europa somos los grandes olvidados. Sé que también tenemos indudablemente 12.500.000 mexicanos en Estados Unidos, pero no hay que olvidarnos de los 78.000 mexicanos en Europa, especialmente empezando por España, que somos 51.000. Son mexicanos muy cualificados y de ahí, pues bueno, que el IME se refunde y donde busquemos también la protección de los derechos de los mexicanos en Europa y el retorno. Y finalmente, las casas culturales de México en Europa son un instrumento fantástico de política pública cultural, pero indudablemente me gustaría que se ampliara, sobre todo de tener acceso de las asociaciones, un espacio ahí, precisamente porque somos los mexicanos los que somos los integradores y los generadores de políticas de empleo y demás. Entonces, esas son mis 3 propuestas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Trataré de ser breve porque estos 2 minutos no nos aguanta nuestro presidente electo para hablar con todos los temas que se quieren. Una felicitación al padre Solalinde porque se sacó al tigre en la rifa para encabezar todo este movimiento de los migrantes. Voy a mencionar 4 propuestas de varias que tengo que no se han tocado. Una de ellas es la creación del Ombudsman del migrante a nivel nacional, una figura jurídica que tenga todo el respaldo institucional para señalar los casos de migrantes en cada una de las entidades que se dé aquí en el país, pero también que tenga vínculos jurídicos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto con el embajador y los cónsules. La otra, doble nacionalidad. Existen millones de ciudadanos mexicanos que nacen en Estados Unidos de origen de padres mexicanos y que es un viacrucis el poder arreglar o insertarse a su retorno a nuestro país
con todas las prestaciones y garantías que maneja la Constitución para ellos, y prefieren optar mejor por ir y registrarse de manera ficticia aquí mismo en su país, sin poder obtener la doble nacionalidad, que es un trámite en la cual yo tengo varias propuestas que pudiera eficientarse en la actualidad. La cuarta sería una red nacional de familiares condenados a muerte en los Estados Unidos. Como sabemos, la mayoría de los mexicanos que son detenidos y condenados a muerte carecen de la más elemental defensa legal y son condenados con todas las deficiencias del debido proceso solamente por ser latinos. Aquí queremos que se fomente y se realice con las familias que están aquí en el país una red nacional que después la pretendemos ampliar a Centroamérica y Sudamérica con los países que son miembros, pero de momento será una red nacional. Y la última, reforzar y actualizar el PROVEM. El PROVEM es el Programa Binacional de Educación de Niños Migrantes. Con esto estaríamos completos. Yo pudiera aportar lo que consideren conveniente. Ok, bueno, ya no se puede hablar. Gracias. Trataremos de ser un poquito más concretos. Les pido una disculpa, bajaremos a 2 minutos porque hay mucha gente que todavía quiere hablar. Marco. Sí, quiero comentarles que somos portavoces, mi compañero Ted Lewis y un servidor, de Global Exchange y de una red de decenas de organizaciones en Estados Unidos que trabajan medio ambiente, reforma el sistema criminal de justicia, reforma a la política de drogas en Estados Unidos. El mensaje que extienden por vía de nosotros es decir, el futuro que tenemos es un futuro en donde tenemos que colaborar con sociedad civil en los Estados Unidos. La política migratoria no solo es un tema de darle poder a los funcionarios públicos, sino también es un tema de plantear la relación entre México y Estados Unidos por vía de la diplomacia ciudadana, por vía de la construcción de acuerdos. El movimiento de Ciudad Santuario ha sido un movimiento local y por lo tanto la propuesta también, como hace rato la hice en comunidades de origen, la propuesta aquí es que exista un proceso de integración del movimiento Santuario de Estados Unidos con el movimiento de albergues de México para la construcción de translocalidad, estrechar los vínculos del sistema educativo, de las presidencias municipales de origen y destino, la construcción de políticas de translocalidad que permita el reconocimiento de derechos a nivel local. Repito, la política migratoria es una política que debe ser incluyente, multicultural y diversa, y solo incorporando a lo local se puede construir una política migratoria incluyente. Si no, siempre se corre el riesgo de que sea una política migratoria controladora, centralizada y vertical. Mi nombre es Carlos Rojas, y soy la persona que estaba leyendo los mensajes de Facebook. Quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que en estos momentos, de acuerdo a las cifras que se tienen, hay una persona perdida en la frontera. Hay alguien que puede estar falleciendo ahorita en este momento en el desierto. Hay una persona que está cruzando la frontera, o que hay una persona que está cruzando México, mujeres, niños, que están cruzando en condiciones que ni el ganado se le permiten en Estados Unidos. Hay personas que están cruzando la frontera sur. Y todo esto para recordar que en este momento lo que estamos nosotros haciendo aquí tiene que trascender a mejorar la vida de estas personas. Tenemos migrantes, hay situaciones que están sucediendo más allá de México. La situación en estos momentos de los migrantes nicaragüenses que están llegando a Costa Rica, un país de 4,5 millones de habitantes que ha recibido cerca de 35,000 personas en los últimos 2 o 3 meses. Se están desbordando, necesitan ayuda. Creo que en este aspecto tenemos que considerar que México tiene que realmente tomar la bandera de la migración y pensar también en apoyar de forma proactiva a lo que está sucediendo en la misma región de México, en Centroamérica y Latinoamérica. Los mexicanos en Montreal, en Canadá, en Quebec, hay muchos mexicanos que están indocumentados, hay muchos latinos que están indocumentados. Estados Unidos le va a quitar el estatus a cerca de 400,000 personas en junio de este año, del año que viene, del 19. Y estas personas se van a encontrar en la oscuridad de la clandestinidad. Entonces, solamente una pequeña pausa para pedirles que en este momento piensen en todas estas citas. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.
Aplaudo verdaderamente este ejercicio y como lo comentó el compañero, esto tiene que trascender, no nada más transitar y no nada más quedarse aquí. Yo soy Jesús Guevara, secretario nacional de la Comisión Nacional de Cultura de Paz, No Violencia y Prevención del Delito. Estamos en toda la República y parte del extranjero con nuestra representación de CONAPAD México, organismo UNESCO, organismo ciudadano, y tenemos representación en todos y cada uno de los estados. En base a eso, sabemos y nos duele mucho cómo está la situación del país, donde en este momento me da mucho gusto que la mayoría, y algunos los conozco, no han tocado o no han estado del lado de la silla del gobierno federal o estatal o municipal. Sin embargo, venimos haciendo y venimos trabajando las situaciones que nos duelen en nuestro país, ver cómo están siendo abusados los derechos de nuestros hermanos migrantes, de sus familias en las fronteras y del otro lado de las fronteras de nuestro país. Es por eso que CONAPAD México se ha dado la tarea de hacer una consulta ciudadana nacional por los derechos humanos y la cultura de paz. Los derechos humanos y la cultura de paz, donde verdaderamente apoyo la moción que dijo el compañero de que se tenga esta nueva secretaría, un ombudsman, para que se dé verdaderamente una tarea de los derechos humanos en la obligación para sumar a una verdadera cultura de paz que nos compete ahorita muchísimo en todo el país y que verdaderamente duele. Por ejemplo, en Querétaro no tenemos una representación, no hay un instituto, no hay ni siquiera una dirección para migrantes, siendo que además es uno de los lugares con más migrantes en la Sierra Gorda de Querétaro, que colinda con otros 3 estados que tiene la Sierra Gorda y que son los que más exportan en el Bajío migrantes. Esto es completamente un asunto de Estado, es una democracia de la no violencia y a respetar los derechos humanos, donde requerimos una verdadera cultura de paz. Y también hago un llamado a que se revisen todas las reglas de operación de los apoyos que pueda haber para los migrantes, ya que es muy difícil que accesen ellos a estos apoyos. Sin embargo, chistosamente, se terminan esos apoyos, pero no llegan a los migrantes. Y hay mucho más que decir, pero respetando los tiempos. Gracias. Muchísimas gracias. Iniciamos la segunda ronda, tenemos a las 7:30, quedan 2 pronunciamientos. Listo, vamos a hacer como la siguiente ocasión, falta de José Antonio y de Natasha. 3 temas y damos un pronunciamiento. Voy para allá. Política migratoria va Javier, Gaby, Arturo, Irazú, Martín y Alonso. Bien, propongo, aparte de la idea de afianzar la elegibilidad del inmigrante en el supuesto de política pública, no sujeto a la interpretación, 2, definir una política migratoria como proyección de una nueva gestión en el país, pero también como proyección en el mundo. Una política pública endogámica no nos sirve si no somos la proyección de lo que se quiere en el mundo. Es decir, tenemos que estar atentos a la solidaridad internacional. Por tanto, una política pública debe ser eso, el reflejo de lo que se quiere para México y de lo que se quiere para el mundo. Aislarnos no sirve porque es un problema global y por tanto queremos desde México aportar soluciones globales a la gran situación que hay en el mundo. El siguiente, y propongo 4 o 5 elementos que a mi parecer, y los tomo en consideración, debería caracterizar una nueva política migratoria. Ahí estoy eliminando el reino del control, como el que reina en la política migratoria. 1, transparencia. 2, solidaridad. 3, política inclusiva. 4, política diversa. 5, política promotora. Y 6, política progresiva. Es decir, cada uno de estos elementos, principios generales de orientación, deben enmarcar cada uno de los diversos temas que se han tratado aquí, pero siempre bajo la idea de que una política pública que se proyecta como un deseo de lo que se quiere para el migrante, lo hace elegible, lo hace un ser humano no como un holograma y lo integra a la plenitud bajo principios, reitero, de transparencia, solidaridad, inclusión, diversidad, promoción y progresividad.
Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Goldsmith y tengo dos líneas de desarrollo, una es pública y bueno, tiene que ver con el espectáculo, y de manera paralela soy miembro de CLARES, de la Universidad de Anáhuac del Norte, egresada del doctorado en Innovación y Responsabilidad Social también de la Anáhuac del Norte, y fundadora y presido dos ONGs ocupadas en la inclusión social de manera productiva para la base de la pirámide en armonía con el medio ambiente, alineándonos con la Agenda 2030. Bueno, ahora sí parece muy respecto a la mesa anterior en Casa Refugio, donde planteé el tema de la creación de una nueva Secretaría Nacional de Migración, en la que se transforme lo que hoy es el Instituto Nacional de Migración, que evidentemente no ha cumplido con las expectativas, expuse que hubiera una reestructuración, dando por creación de nuevas áreas que se agruparan en tres subsecretarías, una de migración laboral, una de atención al ciudadano migrante y refugiado y otra de operatividad migratoria. Cada una de ellas tiene direcciones, una tiene que ver con migrantes agrícolas, migrantes en talleres, oficios y artes. No me quiero extender porque el tiempo es corto, sino si me queda un remanente al final las menciono. Sin embargo, en el planteamiento anterior que expuse de crear estas tres nuevas secretarías con las direcciones que mencionaré al final, quisiera hoy mejor agregar que se lleve a cabo una división estructural que obedece a un tema regional, en la que se puede operar de manera efectiva y pudiéramos crear lo siguiente: una subsecretaría de la frontera norte que se asiente en Tijuana, 2, una subsecretaría de la frontera sur que se asiente en Chiapas, y 3, una subsecretaría del centro de la capital para atender estados centrales de origen migratorio. En las subsecretarías que había planteado originalmente la vez anterior, en la Subsecretaría de Migración Laboral yo estaba agrupando la Dirección de Migrantes Agrícolas, la Dirección de Migrantes en Talleres, Oficios y Artes y la Dirección de Migrantes Profesionales. En el caso de la Subsecretaría de Atención al Ciudadano Migrante y Refugiado que había propuesto, agrupaba la Dirección de Atención a Migración Infantil y subsecuentemente una dirección también para el adolescente, otra para el adulto mayor, otra femenina, otra para atención al grupo, a la población LGBTI, y una dirección de atención y asilo al refugiado. Y finalmente había propuesto una subsecretaría de operatividad migratoria donde existiera una unidad de estadística poblacional migratoria, una unidad de credencial de identidad de migrantes con reconocimiento binacional para el rápido acceso a servicios de salud, educación y trabajo, y una unidad de entradas y salidas de población en territorio del Estado mexicano. Estas áreas se pueden mantener, nada más que la división es estructural, repito, por un tema regional, por la naturaleza de nuestro enorme y gran país. Tengo un tema de organigrama, pero bueno, vamos a ver si hay oportunidad de que haya otra vuelta, si no lo dejaremos pendiente. Muchas gracias. Me dicen que tenemos ya el tiempo encima, les pido una disculpa, les vamos a dar la palabra únicamente a la gente que no ha participado, y obviamente si, como dice el padre al principio, esto no es la única mesa, faltan muchas otras, hay otros mecanismos de comunicación, pero bueno, no es robo el tiempo. Está la albergue del padre Alejandro, y mi intervención es muy rápida, nada más en el sentido de que sobre lo ya ahorita existente se pueda iniciar un trabajo urgente. Existen ya unos lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración que fueron publicados el 29 de noviembre del 2012. En ello habla, por supuesto, del artículo 2 de la Ley de Migración, que uno de sus principios lo maneja es el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, aparte de que establece la obligación de la Secretaría de Gobernación de instrumentar acciones que permitan identificar y brindar una atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes, migrantes extranjeros no acompañados, las mujeres migrantes, las víctimas de delito, las personas con discapacidad, las personas adultas que pudieran requerir una atención o protección especial. Nada más en ese sentido le da la operación y funcionamiento al Instituto Nacional de Migración, y es lo que nosotros traemos la propuesta. De hecho, en el Instituto Nacional de Migración existe una Dirección de Protección al Migrante y Vinculación, que es de la que dependemos, pero al final el jefe directo de estos grupos son los delegados federales del INE. Entonces yo sí quisiera proponer que estos lineamientos fueran modificados y que, dado que se le da esa obligatoriedad de por sí a la Secretaría de Gobernación, pudieran depender de estos grupos
directamente de la Secretaría de Población y Migración. Y aparte que se realicen acuerdos con instituciones privadas, como pueden ser albergues, algunas instituciones que también apoyen al Sistema Nacional DIC, porque este no tiene la capacidad, cuando se dice que se encuentran ese tipo de grupos, para estos integrantes de los grupos de protección a migrantes, no hay a dónde llevarlo. O sea, gracias. Buenas tardes, soy Alonso Hernández, coordinador general de FM4 Paso Libre en Guadalajara y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración. Voy a anunciar nada más algunos temas que nos preocupan como organización y como consejo, y posteriormente haremos llegar el desarrollo de los mismos. En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con el garantizar el acceso a personas migrantes a temas de regularización. Eso puede disminuir mucha vulnerabilidad y muchos temas delincuenciales. Después, como Consejo Ciudadano, una postura totalmente abierta contra la detención migratoria, lo cual supone repensar mucho de cómo está estructurada la política migratoria. También uno de los temas que ha quedado un poquito, no se ha hablado tanto y proponemos es la importancia de la coordinación intersecretarial en muchos temas que no solo pasan por una secretaría, y es importante para el trabajo migratorio articular diferentes secretarías. El tema de transparencia que ya ha sido mencionado, la cuestión de recuperar y fortalecer la participación de sociedad civil en estos espacios de toma de decisiones en estas secretarías, y recuperar concretamente la experiencia de los consejos ciudadanos y los consejos consultivos que ya existen, que se pueden fortalecer y pueden ser órganos de mucho valor. Otro tema importante es, y que no se ha dicho, es repensar la unidad de política migratoria y el papel que tiene también en la generación precisamente de política, pero también el papel que puede jugar en el registro y documentación y generación de información sobre el fenómeno migratorio y sus diferentes modalidades. Y finalmente el tema de migrantes víctimas y desaparecidos. Martín. Entonces, Jesús. Aló. Buenas tardes a todos, mi nombre es Martín, vengo de Los Ángeles, pertenezco al colectivo colegiado migrante binacional, y estoy viendo que pues se abarca mucho la reputación, niños mexicanos, niños centroamericanos, pero nos olvidamos de los niños ilegales en Estados Unidos, los cuales sufren al igual que los que se deportan. Yo tengo el privilegio de trabajar con niños y jóvenes allá en los Estados Unidos, pero también he tenido la desfortuna de escucharlos o de perderlos en mi programa, porque ellos ya no llegan a mi programa por temor a regresar a sus hogares y no encontrar a sus padres. Esto es algo que estamos dejando a un lado, y que los consulados no están haciendo nada, que los consulados se han convertido en unas cajitas para niños bonitos, para compadres, para comadres, para llevar a alguien para allá, pero no están haciendo su labor, no están haciendo su labor. Yo pienso y yo creo que se debería de crear un programa en el cual se pueda ayudar a estos niños psicológicamente, tanto a los niños como a los padres, ya que nos estamos olvidando de ellos. Yo cuando empecé mi programa tenía que enseñarles primero a esconderse de las balas en los barrios donde yo vivía, y después enseñarles a patear una pelota. Y creo que todo eso podríamos canalizarlo a los consulados y empezar a trabajar en las ciudades con índices delictivos y con índices de mucha criminalidad. Yo vivo en un barrio donde los balazos, el helicóptero son cosa de cada día, y allí no hay ninguna ayuda. Estamos olvidados. Yo solo pido que se haga algo y que en realidad los consulados sean de una ayuda para nuestros connacionales, para toda esa gente que está sufriendo y que sigue viviendo allá. ¿Por qué? Porque aquí en México también no pudieron vivir y tuvieron que huir. Tuvieron que huir porque les cobraban para poder vender, les cobraban para poder vivir, y el día de hoy están en otro país y les faltan vivir dinero. Muchas gracias, y gracias por esta oportunidad. Buenas tardes, José Alfredo Zunú, todo por ellos de Chiapas. Creo que en atención a las subsecretarías que están proponiendo,
sería bueno también una unidad de seguimiento en la atención de los delitos, sobre todo en niños, niñas y mujeres, dado que los seguimientos de los diferentes procesos, sean administrativos, como por ejemplo en el Instituto Nacional de Migración, o como también en las diferentes fiscalías, no se están realizando porque no hay un impulso, no solo de la autoridad, sino también de la sociedad civil. O sea, al no haber, por ejemplo, una representación legal de las víctimas en las diferentes fiscalías, difícilmente se pasa del acta del inicio, es decir, la carpeta de investigación. A veces ni siquiera llegamos a la carpeta de investigación, menos se va a judicializar el asunto. Hace rato mencionaban sobre el juicio de amparo. No habría necesidad de llegar hasta el juicio de amparo si desde un principio, con una buena representación legal en la investigación del delito, podríamos llegar a integrar debidamente cualquier carpeta de investigación y judicializar cualquier delito. Hace falta entonces una mirada de control, de seguimiento de los delitos para la atención de los migrantes, sobre todo en Chiapas, con niños, niñas y mujeres que han quedado delitos impunes precisamente porque no se han integrado. No es tanto hacer uso de todos los recursos posteriores, sino apenas sí se inician, pero ahí quedan. Hola, ¿qué tal? Pablo de Hermanos en el Camino. Me parece que este ejercicio ofrece información de distintas etapas de la película. Hay quienes hacen participaciones de lo profundo y de los orígenes de lo que vivimos en la migración, y otros que son propuestas ya muy aterrizadas y muy terminadas, y eso distorsiona un poco. Sin embargo, este ejercicio es muy importante porque ofrece esta lluvia. Creo que acudiendo un poco al orden cronológico, me gustaría que reflexionáramos si es, en varias de las participaciones hemos visto que estamos todavía con un paradigma metido en cuanto a la migración, y es cómo vamos a configurar los mecanismos de regulación. Tal vez sería también la oportunidad de cuestionarnos la existencia de los mecanismos de regulación, o si debería ser algo distinto como registro o algo, pero no un mecanismo de regulación. Todos aquí hemos dicho en muchos lugares que ningún ser humano es ilegal. Sin embargo, seguimos acotando parte de nuestras ideas en cómo hacemos ese nuevo andamiaje que sirve para lo mismo, tal vez con una cara menos agresiva. Entonces, planteémoslo de esa manera. Y en segundo punto, la relevancia de que todo lo que salga de aquí tiene que ser censado y pasado por los especialistas que son los migrantes, las y los migrantes. Ellos son quienes tienen que aprobar hasta cierto punto y son de los que dimana el ejercicio de la soberanía de las leyes que nosotros o que el grupo que sea deba de poner ante las manos y las mentes de la comunidad. Entonces son las y los migrantes a quienes debemos llevar el producto de lo que salga de este tipo de reuniones. Y si ellos lo censan, entonces no aparecemos como solicitantes, sino aparecemos como la voz de las personas, y entonces se debe de llevar a cabo ese tipo de acuerdos. Bueno, muy buenas tardes, me llamo Norma, soy coordinadora del grupo de la organización Las Patronas en el estado de Veracruz. Y bueno, hemos escuchado pues muchas propuestas, pero yo quisiera comentar también un punto importantísimo que se nos ha dado y que hemos tenido que pues buscar organizar, o más bien tocar puertas en el caso de las deportaciones de cuerpos de nuestros hermanos paisanos en Estados Unidos, que es algo que también es algo constante, en los cuales han tocado la puerta para poder ver qué hacemos cuando un hermano nuestro muere en Estados Unidos. Y bueno, hemos tenido que interceder también cuando nuestro trabajo solamente es ayuda humanitaria. Nos hemos tenido que vincular con otros aspectos, como es deportación de cuerpos, como es también darle seguimiento a las denuncias de los migrantes que desean denunciar, y que muchas veces, bueno, pues necesitamos, pues ahora sí, un lugar donde poder acudir, ¿no? Sabiendo que son organizaciones que nos pueden apoyar. En este caso hemos trabajado con las dependencias del gobierno como es Atención al Migrante, que es el que nos está apoyando para poder traer los cuerpos a las comunidades
a las cuales nos han tocado la puerta. Entonces yo creo que es un tema que también se debe poner en la mesa y se tiene que tener pues algo más claro en dónde ir, acudir, porque muchas veces pues son problemas en los cuales las familias no tienen el conocimiento y bueno, pues uno trabajando ahí, haciendo este trabajo se ha informado y hemos tratado de hacer pues lo mejor que se pueda con las familias y también con la persona ya fallecida. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Castillo, también de Hermanos en el Camino. Bueno, pues veo muchas propuestas muy interesantes y bueno, solamente un detalle, a lo mejor hacer énfasis en programas de desarrollo humano, ya que considero que las hermanas y los hermanos migrantes vienen con carencias muy grandes en la parte humana. A veces, o en muchas ocasiones, no saben a dónde van, no saben cómo construirse o reconstruirse humanamente. Entonces, pues prever programas de desarrollo humano con un tono espiritual laico, diría yo, creo que sería también una necesidad importante. Bien, gracias, muchas gracias por este ejercicio. Soy Marta Elena Márquez, como parte del grupo de trabajo de jornaleros indígenas migrantes. Únicamente quiero enfatizar y que no olvidemos que el tema de migración incluye el tema de desplazamiento interno y a millones de mexicanos y generaciones de mexicanos que aquí en México, pues no solamente en Estados Unidos y Centroamérica, tienen esta problemática y las consecuencias derivadas de este desplazamiento interno. Y por otro lado, como parte del Seminario de Sociedad de Conocimiento y Diversidad Cultural de la UNAM, quisiera que consideráramos, o no he escuchado que consideremos la participación de la ciencia, la tecnología y la innovación en estas problemáticas. Y no únicamente una ciencia y tecnología como facilitadora de procesos, sino como elemento transversal, una ciencia, una tecnología y una innovación que incluya los conocimientos locales y los conocimientos tradicionales que pueden aportar todas nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de este bello ejercicio en el que estamos todos, en esta oportunidad única que tenemos de llevar a cabo. Por favor, yo me anoté desde hace rato y ahora el señor me dice que ya no hay oportunidad. Bueno, mi nombre es Mario Gutiérrez, vengo de McAllen, Texas, soy parte de la Asociación Colectivo Binacional y yo estoy muy preocupado por proteger el patrimonio de los migrantes. Como ustedes saben, el migrante empeña, vende, a veces regala su patrimonio y es muy terrible que no nos preocupemos de eso. Los deportan, que queden en abandono su patrimonio y creo que no es justo. Considero que se tiene que facilitar la protección por medio de un mecanismo para que ellos no pierdan por lo que lucharon y también proteger a su familia cuando se van de aquí. Hay niños que se quedan en total abandono. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar porque quedamos de terminar a las 7:30 y estamos perfectamente a tiempo para cerrar en orden. Y antes de escuchar al padre Solalinde que nos dedique unas palabras al final de este ejercicio, quisiera comentarles que... Ok, bueno, va a haber un pronunciamiento para mañana muy rápido, pero les digo de una vez esto para poder avanzar. Y es que en esta oportunidad pues, es esencial que todos participemos como podamos. Como sabemos, este es un ejercicio en continuación, ¿no? en proceso. Entonces, anoten en sus calendarios el jueves que viene a las 5 de la tarde. Quienes puedan asistir, todos son bienvenidos. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a trabajar por mesas, no aquí,
en un lugar que se va a anunciar a las 5 de la tarde el jueves. Por favor, quienes puedan estar presentes, no duden en asistir, porque hay que distinguir el tipo de ejercicios. Aquí tuvimos un documento general que era el resumen del resumen, para poder escucharnos a todos, porque finalmente la migración, en su complejidad, merece que todos sepamos cuáles son sus perspectivas, sus posibilidades. Pero también a la hora de definir lo que se va a aplicar y lo que vamos a proponer y a presionar de forma ciudadana para que se realice, pues tienen que ser cosas concretas. Entonces, ahorita no. Estamos conformando también parte de una agenda. Entonces son las cosas que de repente vamos a tener que analizar cómo se van a hacer. Entonces nosotros sí extendemos la invitación que quieren a Chicago. ¿Por qué no hacemos una cosa? Miren, vamos a mantener el orden. Entonces, termino en 10 segundos, le damos la palabra al Solamente para que acabe, y antes de que todos se vayan, pasamos a hacer 2 pronunciamientos que se dice faltan, y quien tenga alguna invitación específica, aprovechando que estamos reunidos, la hacen muy rápidamente y nos vamos en 10 minutos. ¿Ok? Entonces, primero los pronunciamientos. Ok, muy bien, entonces primero los pronunciamientos. Entonces, para repetir, entonces, nos reunimos el jueves a las 5 de la tarde, pero hay algo importante que hay que saber para que sepamos quiénes son, en qué mesa van a participar, dado el cupo que tenemos, y para enviarles el documento, porque obviamente hay un documento mucho más complejo y más elaborado de lo que se ha trabajado antes. Necesitamos, por favor, tener sus contactos. Entonces, quienes no se hayan registrado, háganlo, y quienes se registraron, les vamos a enviar un correo a todos, ¿sí?, para pedirles completar sus datos diciendo en qué mesa van a participar, y en función de la mesa que digan, les enviaremos el documento que corresponde. Si alguien no se ha registrado, por favor vaya con Sofía, que está aquí, para estar al corriente, y espero nos podamos ver todos el jueves para seguir trabajando por una migración que respete los derechos humanos, una política migratoria. El jueves a las 5 de la tarde en la Casa Refugio en Ciutatepetl, en la Colonia Condesa, y mandaremos los detalles por email. Pero por favor, díganos antes en qué mesa van a participar para enviarles el documento, llegar todos preparados y tener un trabajo profundo. Seguimos con los pronunciamientos. Me comenta que hay más personas que quieren hablar en un tema de tiempo. Hay una apertura. Yo creo que yo les propongo, la idea es que tenemos gente anotada y integrada a los pronunciamientos y las invitaciones. Yo les propongo algo, las invitaciones las podemos poner en estas páginas para que todo el mundo se entere. O sea, quien quiera hacer invitaciones, no, en estas páginas. O sea, ahorita los van a poner con la computadora y tienen que aparecer aquí. Y se suben en la página de Facebook, ¿no? La página de Facebook ahorita la va a poner Carlos. De todas maneras, en la cuenta de Twitter aparece ahí, pero Carlos va a poner ahí la página de Facebook y se les va a mandar por correo electrónico. Entonces, si están de acuerdo, seguimos con la lista como lo teníamos planeado. José Antonio termina la propuesta migratoria, te doy la palabra y después seguimos. Entonces, bueno, si me dan, si los tengo otra propuesta que tiene que ver, es continuidad y tiene que ver con el organigrama, y yo plantearé que el personal nuevo que conforme esta nueva Secretaría Nacional de Migración no pertenezca, ni mucho menos sea emanada del Servicio Exterior Mexicano de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debido a que el sistema de selección de personal de la Cancillería, perdón la palabra, pero es deficiente, y dicho personal pues también está en tela de juicio su competitividad, como se ha visto para el tema migratorio, debido a que durante 2 décadas el Servicio Exterior Mexicano de la Cancillería pues solamente ha estado operando de una manera muy administrativa, sin dar resultados de multilateralismo y cooperación para el desarrollo del tema que compete en el asunto migratorio. Por ende, se necesita de una gran operatividad efectiva. Y el tema de la migración, pues no necesita de personal diplomático que emane de lo que heredamos de administraciones pasadas. Se necesitaría depurar completamente el Servicio Exterior de la Cancillería ha caído procesos de selección dudosos. Es menester urgente ciudadanizar y transparentar los procedimientos y
Pues la realidad es que ha habido un proceso de reclutamiento a discreción con los embajadores emanados de partidos políticos, donde los exámenes de selección muchas veces están alineados con empatías, con amistad, con el cuerpo de servicio diplomático, sin una verdadera preparación previa como la que se requiere. Y bueno, hay más de esto, pero sí quisiera hacer una mención en que hubo una época en que el servicio diplomático mexicano vivió una época de oro, efectivamente, que la diplomacia mexicana era un gran referente latinoamericano y estábamos considerados como los hermanos latinoamericanos en la diplomacia regional, donde se contaba con figuras que representaran a México con un gran fervor en las embajadas que les asignaban provenientes del mundo de la cultura de distintos sectores. Hablamos de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jaime Torres Bodega, Alfonso Reyes, José María Pérez Gay, Rosario Castellanos, Amado Nervo, que dieron a México una representatividad digna de la defensa de los mexicanos a través de sus oficios del arte y la literatura. Sin embargo, hoy todo eso evidentemente se ha perdido. Y para el nuevo personal de la Secretaría Nacional de Migración, yo propondría que se centre en el personal que emana de institutos como, por mencionar algo, el COLMEX, el Instituto Mora, el CIDE y por supuesto el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur, sin olvidar al Flaxo de México, y sobre todo incluir a participantes que emanen de organizaciones de la sociedad civil, que es algo que se ha estado repitiendo a lo largo de esta jornada, e invitarlos para que manden por lo menos una persona de su confianza a colaborar con la percepción de la Secretaría de Migración. Después de que lleguemos a 2 minutos, y siempre trataré de conocer hasta grosero para quitarles la palabra, perdón. Muy buenas tardes, Ramón Verdugo de Lloro por Ellos en Tapachula, Chiapas. Voy a hacer un mucho muy breve. Solamente quería hablar sobre los aspectos y creo muy importantes a considerar. Aquí pues, hay una lluvia de ideas, se habla de modificar leyes, de armonizar leyes, de construir leyes y procuradurías. Nosotros tenemos 8 años trabajando en la defensa de menores migrantes no acompañados y personas solicitantes de refugio. Chiapas es uno de los estados que contó primeramente con una ley general de niñas y adolescentes, una ley en materia de trata de personas, pero también lo que hemos visto es de que todo este marco jurídico depende mucho de la aplicación de la voluntad política. Entonces, creo yo que es muy importante que esta nueva administración federal y las nuevas administraciones estatales, que en mayoría las llevamos en carrusel porque votamos igual por ellos, se comprometan a cumplir y cumplan y velan porque se cumple el respeto a los derechos humanos de las personas. No solamente se construyen y modifiquen, sino que verdaderamente hay un compromiso de cumplir con ese respeto a los derechos humanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, se habla de ese enfoque que había dado la Administración Federal, el Instituto Nacional de Migración, de seguridad nacional. Hablarlo como tal creo que es muy fuerte, pero creo que tampoco debemos de perder el enfoque de seguridad por los mismos migrantes y por nuestros connacionales. Tenemos casos de personas que han recibido protección complementaria, que han recibido su constancia de refugiado, que están delinquiendo en México y que han cometido homicidios en México. Denuncias que hemos presentado y que hemos acompañado, desafortunadamente el fiscal no está en este momento, pero hemos participado nosotros en esas detenciones y hemos colaborado con la Fiscalía, de manera que es muy importante que se establezcan los filtros adecuados para evitar que personas que pues, están cometiendo ese tipo de ilícitos ingresen al país. Jorge Luis Roxana Carmen, pronunciamiento y Diana Mario. Sí, es rapidísimo. Creo que dentro de los temas que se plantearon desde un inicio, lo que les faltó ver, les faltó ver, porque yo no participé en las dos anteriores, personas tampoco, parece que en todo esto ya quedó borrado el crimen organizado. Y creo que algo que se debe de estar muy atentos es precisamente cómo hacer un trabajo quirúrgico en contra de todas estas bandas delincuenciales que operan a lo largo y ancho del país. No nos olvidemos que muchos de los que estamos aquí pertenecemos al mecanismo de defensores y periodistas federales. ¿Por qué? Porque trabajamos con migrantes,
los defendemos y nos amenazan. A ellos los siguen secuestrando, siguen siendo moneda de cambio, entonces creo que sí es algo que se tiene que ver dentro de esta política estructural de ir quirúrgicamente desmantelando estas bandas, no nada más las bandas del crimen organizado que operan en la frontera norte y sur del país, sino todas las bandas a nivel local que están operando en la ruta migratoria, ya sea tanto de mexicanos como de los que están en tránsito por el país. Gracias. Hola, de nuevo. Nada más una cosa, la primera de política. Creo que ninguna, creo que ya no tenía mucha pila. A ver, ya. Una de política pública. Creo que ninguna política pública va a ser en sí misma o eficiente en su totalidad si no comprendemos que también se necesita hacer un ejercicio fuerte desde el gobierno para rehumanizar o redignificar al migrante que han sido históricamente años y años y años de criminalizarlo, de volverlo, deshumanizarlo, ¿no? Y en sociedad esto pasa y esto impacta en el acceso a la administración pública porque los funcionarios van a discriminar, esto impacta en el acceso a la justicia porque los operadores de justicia discriminan. Entonces sí debe de haber un ejercicio fuerte de redignificación en medios de distintas formas, ¿no? Por otra parte, también creo que en temas de acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado necesitan en fronteras o en ciertos puntos estratégicos mecanismos oficiosos de identificación de necesidades de protección internacional. Es decir, muchas veces son pocos más bien los casos donde las personas se reconocen a sí mismas como necesitadas de protección internacional y necesitan la identificación por parte de autoridades gubernamentales, particularmente niñas, niños y adolescentes, pero pues por ejemplo actualmente casos de venezolanos o de personas que encuentren o hondureños o salvadoreños que huyan de contextos estructurales, ¿no? También mecanismos que garanticen el respeto a la identidad de género de personas trans. Creo que nuestros sistemas de identidades o de establecimiento de tarjetas no son adecuados, pues no garantizan el derecho a la identidad de las personas trans y prácticamente en el caso de refugiados les exigen volver a su país de origen del cual huyeron para acceder al procedimiento que les reconozca su identidad en su país y después aquí ya sí se te reconocen. Eso es algo que también tiene que cambiar. Perdón por el tiempo. Como compa tenemos una contrapropuesta para el trabajo que sigue, pero sí nos interesaría saber las fechas, cuál es el organigrama que se tiene pensado para hacer la redacción de este documento. Y lo que proponemos como compa es justamente, se han dicho algunos temas que no están, por ejemplo el que propuse de fronteras, que no está en ninguna mesa, y entonces ¿cómo, dónde se va a integrar si en estas mesas ya parece que están como muy hechas? Entonces la propuesta que tiene el compa específicamente es: déjenos presentar a quienes ya tenemos trabajo hecho lo que estamos haciendo. Nosotros ya hicimos la evaluación del sexenio. Déjenos presentar la evaluación del sexenio. Sí hubo avances, sí, hay que reconocer. Hubo avances empujados por la sociedad civil, por la eliminación de la apostilla. Entonces, déjenos presentar lo que nosotros consideramos como una evaluación que pueda funcionar para tener un mínimo de partida, para de ahí trabajar y no ceñirnos solo a unas mesas de trabajo que parece que ya están muy fijas, que parece que hay una premura con los tiempos cuando desconocemos el organigrama, el calendario. Entonces, si ustedes nos presentan el calendario el próximo jueves para saber cuáles son los tiempos de redacción, entonces también déjenos a los que ya tenemos agenda, los que ya tenemos algo avanzado, presentar lo que tenemos avanzado. Roxana, la agenda la construimos todos, Sí, claro. La sesión la hicimos. El siguiente se acaba de decidir ahorita, bajo una propuesta de Roberto, pero lo hacemos todos. Digo, está perfecto, yo creo que es muy válido. ¿Por qué no proponen ustedes? Incluso como tu padre nos comenta que se podría presentar este diagnóstico, que es muy interesante, en la siguiente sesión. Lo podemos seguir. Les quiero interrumpir por una cuestión. Carmen termina José Antonio, porque si vamos a empezar a debatir con la metodología, nos vamos a ir otra vez. Entonces, sigamos como el orden y también les propongo temas, dejemos hablar como lo que hemos platicado, metodologías y todo eso, entremos a una discusión. Perdón.
Buenas. Carmen, se ha hablado de todo menos de las diásporas extranjeras que viven en México. Somos 1 millón de extranjeros. Hace mucho tiempo yo hablé sobre el derecho de las diásporas. Nuestro derecho siempre ha sido estar callados, aguantar todo. Ni siquiera hemos sido parte esencial en la CONAPRED. Solamente se habla de discriminación, no se habla de la violencia judicial que hay contra nosotros en una serie de cosas. La mejor manera de atacar a un extranjero no solamente es discriminarlo, sino es levantarle falsos. Y falsos hasta públicamente. De manera que yo lo que quiero decirles es que con la experiencia que tenemos con los peruanos en el exterior, estamos buscando nosotros que constitucionalmente nuestra diáspora peruana en el exterior, por ejemplo, en el Perú, sea considerada como sujeto jurídico de protección y de interés nacional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de sustituir todas estas frases que aquí he escuchado que tienen que ver con elegibilidad, representatividad y todo lo que tiene que ver con discrecionalidad. O sea, es como un acercamiento medio tímido al tema de que la ciudadanía se debe describir como plena, se debe realmente aspirar a ser un derecho constitucional, y de ahí tenemos todos los derechos. No hay más, o sea, es centrar al migrante en medio y sugerirles que en cualquier foro adicional donde se hable de migración, no solo esté la mitad de los extranjeros que viven acá, que esa es también otra parte, atrás y callados, sino hablando. Gracias. José Antonio, Sierra José Antonio, y va Iliana, Mario, Juventino y Sierra Mario. Adelante. Bueno, yo les agradezco la oportunidad de leerles un pronunciamiento, que más que un pronunciamiento es una carta urgente que está formulada por el Instituto Fronterizo Esperanza Job de la Ciudad Juárez y El Paso, Texas, por el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que trabajamos 2010 con casos reales a ras del suelo y con prevención, capacitación y defensa del migrante. Y dice así: Ciudad de México, 27 de julio de 2018, carta abierta. El jueves 26 de julio se agotó el plazo impuesto por la Corte Federal estadounidense para lograr la reunificación de miles de niñas y niños migrantes que han sido separados forzosamente de sus familias, como resultado de las políticas criminales de cero tolerancia de la administración de Trump. Siguen desaparecidos cientos de estos menores como resultado del desacato de ese régimen a esta orden judicial. Siguen insistiendo también ese gobierno en la detención indefinida de estas familias en campamentos improvisados ubicados en bases militares. La separación de familias y su detención indefinida son actos de tortura y desaparición forzada masivas que han sido tipificadas por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad. A la misma vez se están vulnerando los derechos internacionalmente reconocidos al asilo de decenas de miles de personas que han huido de violencia generalizada y la pobreza como solo fruto de las políticas estadounidenses de guerra contra las drogas, libre comercio en Centroamérica y México. Esas políticas le dan continuidad a décadas de intervención legítima estadounidense en nuestra región que han generado estos procesos actuales de migración forzada. Esto debe incluir concretamente el pleno respeto a los derechos humanos en base a 1. El cese inmediato de la criminalización de las personas migrantes durante su tránsito por territorio mexicano. 2. La desmilitarización de las fronteras norte y sur. 3. Un punto final a la complicidad de autoridades mexicanas con la iniciativa Mérida, el programa Frontera Sur y otros intentos de contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Y 4 y último, la responsabilidad del nuevo gobierno reside más bien en la protección de los derechos de la y los migrantes y su recepción y acompañamiento solidario y el apoyo intensificado a la defensa de los derechos de los migrantes que residen en los Estados Unidos. Está circulando en este momento un documento para que adhieran firmas y por la premura vamos a hacerlo también por la vía de internet y mañana debemos estar presentando esto. Muchas gracias por su atención. Gracias, Antonio. Iliana. Buenas tardes otra vez. A mí me parece, bueno, otra vez Iliana Rubalcaba, del Consejo Ciudadano y presidente de la Asociación del Pozo de Vida. En el tema de reglamentación me parece importante también no solo ver el ámbito de los derechos humanos, sino también ver el tema de la migración documentada, porque estoy convencida que en el tema de migración documentada necesitamos muchísimo todavía. A raíz de una ley que quedó un poquito cojita con el cambio de la Ley General de Población, ahorita tenemos muchas
simulaciones, tenemos temas de corrupción y tenemos una discrecionalidad pues bastante fuerte, que eso más bien ha aventado a la gente migrante que quiere vivir de manera legal en el país pues a simulaciones, y esto a generar corrupción. Entonces sí me parece importante que toquemos también el tema de reglamentación, lo que es la modificación a la ley, pero no solo desde el ámbito de derechos humanos, que por supuesto es importante, pero también en el tema de migración documentada y flujos migratorios. Muchas gracias. Sigue Mario. ¿Mario? ¿No está Mario? Sigue Marco. Bueno, la invitación es a todos, compañeros y compañeras, que de esta semilla de conversatorio hay varios que hemos compartido la inquietud de revisar el proceso, reproponerlo, relanzarlo, abrirlo, compartirlo con otros, compartirlos con otras en otros territorios, y que nos permitamos la oportunidad de seguir discutiendo en un marco de cumplir y entender que estamos en un proceso de transición, que hay que llegar pronto con una propuesta terminada, pero sí darnos el chance de tratar de aprender de lo ya hecho, construir sobre lo ya hecho, escuchar a quienes hemos trabajado antes y juntos encontrar la manera de que este espacio sea un laberinto de todas las distintas redes y coaliciones. Y el favor es decirle, padre, necesitamos que la política migratoria, a diferencia de otros tiempos, el presidente la tenga cerca de su corazón. Y no se vale delegar decisiones en autoridades menores que después terminen en consejos que tienen autoridades menores. Queremos que el presidente esté cerca, tanto como sea posible, y la intención sería que el producto de estas discusiones implique entregárselas al presidente, pues, de parte de usted con nosotros aquí presentes. Gracias. Ya me toca. Gracias. Sí, tan padre el debate y algo positivo, porque hay muchas propuestas. Entonces, dentro de ellas me queda mucha inquietud. Algunos comentarios que nos han hecho compañeros que están, sobre todo en Estados Unidos. No está Natasha, pero bueno, me gustaría que estuviera aquí. La propuesta va en forma. ¿Hacia qué va? Hay un reclamo muy vigente de organizaciones, activistas, miembros de la comunidad, clubes, federaciones de Estados Unidos que conglomeran mexicanos en el exterior, que tienen su propia agenda migrante. Sabemos y entendemos que tanto Los Ángeles, California, Chicago, Texas, inclusive Canadá, tienen su legítima activismo y tienen sus propias propuestas. ¿A qué voy? Que cada uno dice, aquí tenemos nuestra agenda migrante y queremos que sea considerada. Y hay dos vías que creo que pueden ser viables para que se puedan considerar. Una, que ahorita hasta el jueves que se tiene la próxima reunión, se les pueda hacer llegar, que hagan llegar sus propuestas, porque al fin y al cabo son las legítimas y son las que deben de contemplar estructuralmente esto. Dos, quieren ellos jalar al padre Solalinde, quieren llevarlo a Estados Unidos mediante un foro, mediante un encuentro, para que también sean escuchados. Entonces, la propuesta se forma. Una, que se apresuren, si están en Facebook Live, escuchen, que traigan sus propuestas, que las envíen a un correo que ya está en la pantalla, y si no se las ponemos en Facebook también. Dos, que se agende una ruta para que el padre Solalinde, con las autoridades que vayan a responder ante el tema de la agenda migratoria, pues estén al tanto y avisadas por las mismas dos autorizadas de los mexicanos que viven allá y sus familias también que se quedan aquí. Esa es mi propuesta, nada más para finalizar. Pues llegamos al final de este evento. Vamos a escuchar al padre Solalinde, que nos tiene que decir para poder dar clausura a esta oportunidad. Solamente decirles que no saben lo emocionado que estoy, de verdad. Estoy sorprendido de la riqueza enorme que se hizo presente aquí. Es un espacio nuestro, es de todas y de todos. Yo quiero por favor que lo entiendan.
Esto no tiene franquicia, esto no es propiedad de nadie, este es un espacio de todas y de todos, donde todo es posible, todas las propuestas son bienvenidas. El único reto que tenemos es cómo incorporarlas, cómo organizarlas. No hay condiciones, no hay filtros de nada, y esto quiere ser de verdad una estructura que más adelante ustedes dirán si puede o no, como un consejo consultivo, pero también deliberativo, con toda la fuerza que se tenga aquí. Yo quiero agradecer y hacer un reconocimiento a cada uno de ustedes, porque ustedes están haciendo el gasto. Nadie nos está pagando, nadie. Es solamente el amor, de veras, que trae cada uno de ustedes, para venir aquí. Aquí ninguno sobra, todos hacemos falta. Por supuesto, es un espacio donde nos tengamos que escuchar y les pido por favor que lo crean, que es así. Este espacio es nuestro, ciudadano, no es de las autoridades, este es nuestro. Por eso la propuesta que hace Marco me parece muy justa, ¿no? Tenemos un presidente electo que ha pedido la participación ciudadana. Es esto. Esta es la respuesta que estamos dando, no a él, sino al pueblo de México, que pidió participar y que pidió cambiar. Este es un paso importante para cambiar. Yo le estoy profundamente agradecido. Quiero decirles que si tienen alguna duda, por favor la expresen. Esto va a seguir hasta el 1 de diciembre, en cuanto a mesas, como así especie de propuestas. Pero una vez que esto se logre, cuando estemos contentos, que estemos satisfechos, decir, esto sí es mío, yo lo veo reflejado, ya no le pongan ningún pero, entonces invitaremos ustedes, invitarán, como lo está haciendo Marco, al presidente de la República para que venga a recibir nuestro trabajo. Y va a ser nuestro. Aquí no va a haber franquicia, no va a ser que nadie se apague el cuello, porque todos estamos haciendo eso. Yo quiero que se sientan de verdad muy orgullosas y orgullosos. En esta sesión no ha habido ningún aplauso para nadie, pero yo quiero que se lo den a ustedes, por favor. Dense un aplauso. También un agradecimiento a Omar de la Torre, que es director del CIS, y decirles, bueno, solamente decirles que podemos tener una metodología para que ustedes quieran, la dinámica que quieran, pero ¿qué les parece si cuando tengamos que venir muchos, podemos ocupar este espacio? Está abierto, y si tienen otro espacio también. Recuerden que tienen toda la libertad del mundo, no hay ningún compromiso con nadie, más que con nosotros mismos. Muchas gracias. Por último, queremos darle las gracias a las organizaciones e instituciones que acudieron a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a las patronas, a la Red de Jornaleros Agrícolas, la Asamblea de Diásporas, la Cooperativa Campesina de California, al Observatorio de Investigación de las Infancias, al Binacional Migrante Aztlán, Movimiento Migrante Mesoamericano, Colectivo Colegiado Migrante, Clínica Jurídica de la Ibero, Fundación Arcoíris, Pueblos Sin Fronteras, Mi Abuelo Fue Bracero, Alcobla, Ixoculta, Radio AMLO, Pies Sin Fronteras, Casa Migrante, SMR, UNAM, Hermanos en el Camino, Todo por Ellos, Centro de los Derechos del Migrante, ITRAC, Redodem, Grupo de Trabajo Política Migratoria, y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y los que hayan faltado. También a las 107 personas que acudieron, muchas gracias. Esto fue el foro. Sí. Esto fue el foro organizado con miembros de la comunidad, de la sociedad civil. Y es uno más de los esfuerzos que se están haciendo para permitir que la opinión de los expertos
pueda llegar a las personas que son los que van a estar en el gobierno electo. Esperemos que se escuche. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y hasta la próxima.